Pues imagínense si llegamos a pensar que esta guerra también está construida en parte para que alguien saque provecho económicamente hablando. Imagínense, 690-710274. Pues como todas las guerras. Pero quiero recordarle que esta guerra es una invasión de Putin. Yo se lo digo para que no lo olvidemos, ¿eh? Bueno, eso esto dice usted. Es decir, hombre, vamos a ver. Mire, la guerra se está desarrollando, como yo dije, desde el minuto cero que empezó la guerra. Es decir, este programa lo hacíamos antes en otra cadena. Cuando empezó la guerra yo dije lo que iba a pasar. Aquí hubo mucha gente que me ponía de vuelta y media porque yo decía tal y que iba a ganar Ucrania y que no sé qué, no sé cuánto. Y al final, después de 2 años, hombre, yo lo hubiera acabado antes. Ya se lo expliqué cuando estábamos en la cadena. Pero bueno, yo no sé lo que quiere el Kremlin y deja de querer. Yo no soy miembro del Kremlin, por mucho que mucha gente diga que Putin me paga un cheque a fin de mes. Alguien se lo debe quedar porque a mí no me llega. Yo, militarmente, yo ya dije lo que iba a pasar. Y le puede gustar a uno, le puede gustar a otro. Es decir, yo dije desde el minuto cero de empezar esta guerra que Ucrania tenía la guerra perdida. Y esta guerra se acabará cuando Ucrania firme la rendición. Y después de 2 años, pues la situación es la que yo dije. Es decir, hay un cansancio en la población europea porque se está gastando dinero en Ucrania y se están quitando de necesidades que tenemos los europeos. Ucrania en este momento ya no tiene armamentos y no tiene fundamentalmente hombres, ¿no? Porque ahora están hablando de hacer otra ley del EVA, etcétera, etcétera, pero parece que los voluntarios no son tan fuertes ni tantos como fue al principio. Entonces, este es el problema. Entonces, usted dice, ¿va a durar la guerra más? Pues bueno, dependerá, ahí sí que dependerá de Rusia. Si Rusia quiere seguir manteniendo esta guerra de desgaste, pues durará pues hasta donde diga Rusia que quiere llegar, o Ucrania se rinda antes, o bien Rusia mete, como he dicho, no ha puesto toda la carne en el asador en esta guerra, porque no está actuando ni siquiera el 25% del ejército ruso en Ucrania. Pues si pone más tropas y lanza unas ofensivas con más cara y ojos, pues la guerra durará menos tiempo. Pero estamos donde yo dije, y ya está. Es decir, y no hay más. Y vuelvo a repetir, es decir, lo del otro día, el señor Navalny, que por cierto los propios ucranianos están diciendo que ha muerto de muerte natural, por lo tanto ya se ha caído la película de que lo habían matado, bueno, pues se utiliza pues para un poco revivir el tema de Ucrania, que ya no aparecía ni en los informativos, ni en ningún periódico, ni aparecía en ningún sitio. Ya incluso antes del genocidio de Gaza. No le llame guerra a Gaza porque es un genocidio, ¿no? Antes del genocidio de Gaza, ya Ucrania ya no aparecía en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema. Y ahora, pues bueno, pues hay elecciones europeas y ya sale la señora von der Leyen diciendo que hay que hacer la política de defensa europea, hay que gastar no sé cuántos millones en compras de armas, supongo que a la empresa del hijo. Porque hay que decir que esta señora, su hijo es CEO de una de las más importantes empresas de armamento de Europa, con sede en Alemania. Que, por cierto, hay que recordarle a la gente que esta señora fue ministra de Defensa con Angela Merkel. Y esta señora la echaron porque la mandaron a Europa, porque estaban investigando compras irregulares del Ministerio de Defensa cuando ella era ministra de Defensa a la empresa del hijo, con tanques que, por cierto, no funcionaban, con lo cual es ya bastante triste en Alemania. Pero va a ayudar Europa, va a continuar. Pero no me interrumpa, hombre, que parece que le moleste cuando yo hablo de la derecha y de los que chorizan de la derecha. Es decir, esta señora compraba tanques que no funcionaban a la empresa de su hijo. Digo que ya es bastante triste que Alemania, que es la creadora del arma Panzer, tenga tanques que no funcionan. Bueno, pues ahora nos quiere comprar
la señora que ha llamado, que ha hablado de los agricultores, mire, Pedro Sánchez sí es culpable, pero la principal es esta señora. La principal de los agricultores es esta señora. Pues no le van a dar a usted nada, a los agricultores nada, pero vamos a comprar tanques no sé para qué. Según ella dice que Rusia nos va a atacar. Hombre, claro que van a seguir ayudando a Ucrania. Porque el negocio, porque esto es un negocio, la ayuda a Ucrania. La ayuda a Ucrania es un negocio. Punto. Porque aquí lo que se están discutiendo es quién va a reconstruir Ucrania. Hombre, igual se quedan todos con la brocha, porque si Rusia se queda con toda Ucrania, difícilmente van a reconstruir nada ellos. Claro. Pero aquí ya está vendido. Aquí ya está vendido. Los amigos de toda la vida, los amigos que nos tienen comprados, ya hablando de España, tienen comprada media España, o toda ya, los fondos estos de inversión americanos que aparecen en todos los sitios, estos ya están metidos en la reconstrucción de Ucrania. Y ya tienen comprado las tierras agrícolas donde se hace el cereal. Ya tienen comprado la reconstrucción de Kiev, que por cierto no está destruido. Supongo que deben pensar que lo van a destruir alguien, a lo mejor lo destruyen ellos para reconstruirlo otra vez. Pero ya está comprado la reconstrucción de Kiev. Es decir, que por lo tanto todo esto ya está montado. Y van a ganar dinero. El otro día, hace poco, salía la subsecretaria de Defensa, la señora Nuland, en una entrevista en una cadena americana, y cuando el presentador le preguntaba, oiga, es que estamos dando mucho dinero a Ucrania. ¿Sabe lo que contestó esa señora? Dijo, no, si el dinero no es nada, si vamos a ganar el triple con la reconstrucción de Ucrania. Claro, entonces aquí está el tema. Aquí el que está pagando el pato no es ni Rusia, porque las sanciones son un chiste malo, como yo dije al principio, y ahora ya hasta reconocen todo el mundo, es un chiste malo, porque sigue ganando mucho dinero Rusia con la venta de petróleo, la venta de gas, y no por terceros países, no, directamente. El principal país que está comprando petróleo y gas a Rusia no es China, por mucho que nos estén vendiendo la moto por las televisiones, es Estados Unidos. Estados Unidos. Es decir, y luego las sanciones son a la carta, porque los productos de lujo no se les ha puesto sanción. Y yo le voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres. Es decir, en Barcelona ciudad, en el Paseo de Gracia, que es la calle principal, donde hay unas tiendas que yo no puedo pasar porque ya solamente pasar por delante me cobran más de lo que yo gano, allí se venden relojes que cuestan $500.000 de euros. Bueno, uno de los que más compraban eran todos estos oligarcas rusos que venían aquí de vacaciones. Bueno, claro, no pueden venir porque no les dejan venir. Bueno, yo conozco a gente que trabaja en estos sitios. Y yo les dije, un día, bueno, pues ahora os debe ir mal la cosa. Dice, no, porque las compran por internet. Y yo dije, hombre, pero si resulta que está sancionado Rusia y no se puede enviar nada. Dice, no, los productos de lujo se pueden enviar sin problema. Es decir, que por lo tanto, quien está pagando el pato de esta guerra somos nosotros, el pueblo llano, independiente de la gente que esté muriendo allí, de un lado y de otro. Pero lo que estamos pagando el pato somos los países europeos. Porque en el fondo, la Unión Europea y Estados Unidos, es decir, a órdenes de los amos del cortijo, a órdenes, repito, de los amos del cortijo, tenían como objetivo el empobrecimiento general de la población de Europa Occidental. Algo que están consiguiendo muy bien, por mucho rollo que nos haya soltado esta señora del vídeo este. Vamos a dar la palabra ya a otros. Es decir, que esta es la realidad. No, déjeme acabar, hombre. Pero bueno, si no deja usted acabar nunca nadie, favor, hombre. ¿Que quieren hablar? Deje usted acabar, ¿no? Porque ya que soy el único que defiende a Rusia, hombre, pues tenga un poco, porque luego tendré ataques de 3, de los que llamen y no sé qué, ¿no? Entonces, esta es la realidad del barquero. Y por lo tanto, yo lo que le digo a ustedes es que no se dejen tomar el pelo por nadie y piensen, cosa que no les interesa a este sistema. Piensen, porque la culpa de lo que les pasa no es de Vladimir Putin. La culpa de lo que le pasa lo tiene más cerca de casa. Es un tema
que, como decía Monse, fue olvidado el tema de la guerra de Ucrania. Ha sido recuperado por los 2 años, como dice Roger Montañola, pero esto sigue, la gente sigue perdiendo la vida. Y aquí, señor Villarroya, alguien tendría que poner punto y final. Usted dice que es Putin, ¿y por qué no lo hace? No, yo he dicho que Putin puede acabar la guerra si decide hacer una ofensiva general y generosa, es decir, con muchas más tropas de las que tiene, pues acabará la guerra. Es decir, pero quien puede acabar la guerra es el señor Zelensky. Se sienta a negociar, negocie, y si se llega a un acuerdo, pues se ha acabado la guerra. A ver, aquí hay que decir que la guerra, cuando usted dice, no, que Rusia ha invadido Ucrania, y esto es lo que ha provocado la guerra. No, la guerra viene de muy lejos. La guerra viene de muy lejos. Parte del 2014, que hubo el golpe de Estado del Maidán, porque hay que decir que eso no fue una revolución del pueblo, fue un golpe de Estado, porque la propia CIA ha reconocido que montó la revolución de terciopelo del Maidán para echar a Víctor Yanukovych, que era el presidente electo en unas elecciones que la propia OCDE reconocía que habían sido totalmente correctas, que no había habido pucherazo ni ningún tipo, pero claro, era un presidente que era prorruso y que no iba a poner a Ucrania ni iba a solicitar la entrada de Ucrania en la Unión Europea ni la entrada de Ucrania en la OTAN. Y entonces se monta el Maidán, que por cierto de pacífico no tuvo nada, porque hay que recordar la casa de Odessa, de los trabajadores en Odessa, donde se quemó a 1000 y pico personas vivas, gente porque eran prorrusas, es decir, que esta es la revolución del Maidán. Y desde entonces lo que hay es, aparte de lo que ha dicho Monse, de un país corrupto, de una granja de parimientos para la gestación subrogada, un campo de entrenamiento de los movimientos neonazis europeos. Un campo de entrenamiento de los movimientos neonazis europeos. Partiendo de que el gobierno que entró después de Yanukovych, es decir, el señor Poroshenko, y lo ha continuado el señor Zelensky, lo que han hecho es revivir un pasado que no existía, de una Ucrania independiente. Y lo que han hecho es coger a unos señores, unos que entraron con las milicias ucranianas en el año 41, en la Operación Barbarroja, para crear una Ucrania independiente, aprovechando la invasión alemana, que los alemanes los mandaron a freír espárragos y dijeron que de Ucrania independiente nada. Y el día de la independencia de Ucrania no es el día en que Ucrania se independizó de la Unión Soviética. No, el día de Ucrania es el cumpleaños de un señor que se llama Stefan Bandera, o se llamaba Stefan Bandera. Bueno, este señor, que entró con las tropas alemanas, entre el año 41 y el año 44, que fue liberada totalmente Ucrania por parte de las tropas soviéticas, mató más de 100.000 personas. Judíos, polacos, rusos, comunistas y ucranianos que se oponían a él. Era este señor. Este señor era tan sanguinario que las propias SS, las SS, no el ejército alemán, no, las SS enviaron un informe a Heinrich Himmler, el líder de las SS, diciendo que le sacaran de encima a este señor porque era un sanguinario. Bueno, pues el cumpleaños de este señor es el Día de Ucrania. Los gobiernos de Poroshenko hasta ahora lo que han hecho es derribar todos los monumentos que glorificaban al Ejército Rojo, donde, por cierto, lucharon muchísimos ucranianos. Lucharon muchísimos ucranianos, entre ellos el abuelo del señor Zelensky, que fue capitán del Ejército Rojo y tenía la estrella roja. Los han tirado para poner monumentos a este señor Stefan Bandera y a la división SS Galicia, que era una división de las SS formada con ucranianos nazis, que se dedicaron también a perseguir a judíos, a perseguir a ucranianos que estaban en su contra, a perseguir a polacos y a perseguir a rusos. Pues estar lleno ahora de monumentos. Por cierto, también 3 países, que estos sí que forman parte de la Unión Europea
y de la OTAN, como son las repúblicas bálticas, también desmontando los monumentos del Ejército Rojo, donde también participaron letones, lituanos y estonios, para poner monumentos a las divisiones de las SS Letonia, Lituania y Estonia. Y voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes quién vigilaba los campos de concentración? Auschwitz, por ejemplo, no eran alemanes. Los guardianes eran ucranianos, letonios, estonios y lituanos. Sí, el comandante del campo era alemán, pero los otros eran estos. Y a estos que estaban en los campos de exterminio, son a los que estos países están haciendo monumentos. Por lo tanto, cuando Vladimir Putin habla de desnazificación, tiene toda la razón, porque lo que hay aquí son una caterva de nazis y de gente que apoya el nazismo. Y por cierto, el señor Zelensky, que dice que no lo es, se fue a ver al Papa, él decía que era la insignia de Ucrania. Mentira. Se fue con la insignia de la Liga, de la milicia y del ejército ucraniano de Stefan Bandera. Esta es la realidad de Ucrania. Y por cierto, el señor que ha llamado y ha dicho que es que le dieron los misiles a Rusia y luego se prohibió. No, mire, la Unión Soviética se hundió por la traición de Yeltsin y de Kravchuk, entre otros, que declararon la independencia de la Federación Rusa, de la Federación Ucraniana y de la Federación Bielorrusa, estando Gorbachov en el poder. Y lo que se firmó, porque lo que había firmado con la OTAN y la Unión Soviética con Gorbachov, era que la OTAN no se iba a expandir hacia el este. Ucrania no ha existido nunca. A ver si nos queda claro el tema. Vale, ha quedado. No, déjeme acabar. Ucrania no ha existido nunca. Nunca. No ha existido nunca históricamente. Porque estaba dividida entre varios países. Pero la parte gorda de Ucrania ha pertenecido toda la vida a Rusia. Odessa primero la fundó un catalán. Un catalán, sí, un catalán. Jorge Rivas. Un catalán. Al servicio de Catalina la Grande. Cuando eso era parte de Rusia, no de Ucrania. Y la parte occidental de Ucrania, que está Lviv, que dicen que ellos son los ucranianos, no sé qué, eso pertenecía a Austria, al imperio austriaco. Y Lviv era Lemberg, la capital de la Galicia austriaca. Y eso se lo quedó Stalin después de la Segunda Guerra Mundial y se lo dio a la República Federal Soviética Rusa, ucraniana. Por lo tanto, Ucrania no ha existido nunca. Cuando los rusos dicen que eso es Rusia, es que eso era ruso. A ver si nos queda claro. A ver si nos queda claro. Kiev es la capital histórica de Rusia. De Rusia. A ver si nos queda claro. Si Ucrania no ha existido nunca. Otra cosa es que tenga un idioma. A ver, vamos a ver. El que habla ruso habla ucraniano y el que habla ucraniano habla ruso. Se entienden perfectamente. Es decir, que por lo tanto eso no ha existido nunca. Bueno. Y lo que hay aquí es una traición de Estados Unidos y la OTAN. Porque mientras estaba Yeltsin, que era lo que era, hicieron lo que les dio la gana. Y ahora, como está el señor Putin, que es otra cosa, entonces aquí sí. Porque aquí el objetivo es la destrucción de la Federación Rusa en pequeños estaditos pequeños. Esta es la idea. Porque la guerra no va a que China va a ocupar Taiwán. No, no. La historia es que Estados Unidos lo que quiere es que caiga China. Porque también tiene el problema del futuro de las tecnológicas. A ver si nos vamos enterando de por dónde va la geopolítica. La verdad es Esta que es la historia.